Ya, buenas tardes con todos. Vamos a seguir viendo el tema de lo que es macroinvertebrados, ¿no? Ayer quedamos en el monitoreo cualitativo, ahora vamos a seguir viendo lo que es el monitoreo cuantitativo. Ya, entonces, ayer hablamos de monitoreo cualitativo en lo que es la tipo de red de mano y también vimos la búsqueda en lo que es las hojarascas. Ahora vamos a ver unos estudios cuantitativos. Y nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros queremos asociar lo que es la búsqueda de macroinvertebrados, y para que sea un método cuantitativo, tenemos que siempre tener una área de muestreo, ¿no? Y también el tiempo que se hace el monitoreo. Alguna técnica que se utiliza aquí es la red de Surver. Esta red de Surver se trata de atrapar macroinvertebrados con una red sujeta a un marco metálico que abierta tiene forma de L, removiendo el fondo del río. Se utiliza en ríos de poca profundidad. Ya, no estaba compartiendo. Disculpe. Aquí o acá, acá. Ya, disculpe, me olvidé de compartir la pantalla, ¿ya? Entonces, estamos viendo el método de Surver, ¿no? Surver se caracteriza porque nosotros tenemos que hacer la búsqueda de macroinvertebrados mediante una red, ¿no? Y esta red que vemos aquí, que tiene una forma de L, se conoce como una red de Surver, ¿no? Se utiliza en ríos de poca profundidad, con corrientes más o menos torrentosas y fondo de piedras pequeñas, donde el agua no supere los 45 centímetros o el borde superior de una bota de caucho. No es recomendable realizar este muestreo en ríos donde el agua esté tranquila y el fondo sea de arena o lodo, ¿no? Por ejemplo, en un transecto de 100 metros podemos establecer tal vez unos 10 puntos y en cada punto hacemos un muestreo de 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, en cada punto colocamos nuestra red en el río y lo hacemos durante unos 2 minutos, puede ser de tiempo, ¿no? Y entonces, esta es la red, ¿no? La red Surfer, ¿no? Ya más adelante les voy a poner un video para que ustedes vean cómo es la forma de hacer el monitoreo. Ya. El nivel de agua en esta técnica no tiene que superar la altura de la red, del marco superior, ya que se puede concurrir a un error de muestreo. La red se coloca contracorriente en zonas con un sustrato no muy grueso. El fondo se remueve de forma manual con el uso de las manos con esfuerzo y área de muestreo estandarizado para todos los puntos de monitoreo. Al final se colectan todos los individuos colectados en la red y se calcula las diferentes métricas. Por ejemplo, podemos calcular lo que es diversidad, riqueza, densidad, etcétera, ¿no? Entonces nos dice que con este método, una vez que nosotros colocamos en el río, no tiene que superar el agua, ¿no? No tiene que pasar el agua por encima del marco superior. Tiene que el agua pasar por acá, más o menos, por la mitad de la red, ¿no? En eso consiste este método, ¿no? Y además, como dijimos, no puede ser ecosistemas, digamos, ríos profundos, ¿no? Porque ahí ya no podemos hacer ese monitoreo porque eh, se va a hundir la red. Entonces, para esos monitoreos, pues acuérdense que tenemos la red D que se hacía y si se puede colocar más, puede pasar el marco y no pasa nada, ¿no? En ese método sí es indispensable que el agua no pase el marco, que esté por aquí nomás. También tenemos otra técnica que se llama la red de patada. Esta red usualmente mide de 1,50 de ancho por 1,50 de largo. Está sostenida por dos mangos laterales y una misma persona puede ejecutar esta técnica. En el caso de trabajar entre dos personas, la una se debe colocar en la parte posterior, sostener la red y la otra remover el fondo del sustrato con el uso de las botas durante un tiempo establecido.
puede también usarse en monitoreos cualitativos. Entonces, en este consiste en que siempre suele hacerse en dos personas, ¿no? Porque una persona coge la red y la otra persona va meneando el sustrato y la persona que está al otro lado con la red va cogiendo todo ese sustrato que él remueve, ¿no? Y aquí tenemos un video donde nos indican estas dos técnicas. Los macroinvertebrados acuáticos son organismos que habitan en el agua y por su tamaño con frecuencia pueden verse a simple vista. Estos organismos tienen su estado inmaduro o adulto en el fondo de los ríos, lagos o lagunas. Su hábitat más común son rocas, troncos en el ecosistema. Los macroinvertebrados acuáticos se dividen en diferentes grupos, entre ellos insectos, moluscos, crustáceos y gusanos. Buenas tardes, amigos. Les saluda Luis Andrade, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. En este momento me encuentro con mi compañero Edgar Cobo y los invitamos a formar parte de este monitoreo biológico de macro y microinvertebrados. Red Surver y red de patada son utilizadas para la recolecta de macro y microinvertebrados. Son ubicadas en sentido contrario al río o quebrada y utilizadas en caudales poco profundos. Es de vital importancia que el marco metálico de la red Surver esté ubicado en sentido contrario a la corriente del río o quebrada. Posteriormente, procederemos a la agitación de tanto de las rocas como de todo el sedimento, arena y piedrillas que se encuentran en la quebrada para que la mayor cantidad de macro y microinvertebrados sean captados por nuestra red Surver. La utilización de la red de patada es similar a la de la red Surver o en el mismo sentido. La única diferencia es que al momento de remover el fondo de la quebrada, al momento de captar los macro y microinvertebrados, vamos a realizar un impulso con los brazos a forma de patada para que todo este tipo de escombros queden captados en la red de patada, como lo pueden observar en las imágenes y el video. Una vez captado todo el material, en la red Surver como en la red de patada procederemos a depositarlo en un charol con fondo blanco. Esto nos ayudará a determinar y a poder observar con claridad todos los macro y microinvertebrados presentes en los diferentes puntos de nuestro estudio. De igual manera procederemos a recolectar especies debajo de los troncos, restos de hojarasca, debajo de las piedras, para poder realizar la sensibilidad de vida con todas las especies captadas en los tres puntos de nuestro estudio. Llegado a la parte final, al punto número 3, en el cual esperamos también capturar la mayor cantidad de especímenes de macro y microinvertebrados y posteriormente proceder al análisis que nos va a ayudar a determinar el grado de contaminación que tiene esta microcuenca. Bueno, nuevamente vamos a utilizar frascos esterilizados para guardar todas las muestras que tengamos de este tercer punto a través de las redes de surfer y de patada. Importante es que, a pesar de no contar con un laboratorio especializado, sí vamos a tratar de manipular todo con la esencia de virus. Bien, amigos, continuando con la investigación, el día de ayer realizamos los tres puntos, la reflexión de los impactos de los doctorados. En este día vamos a proceder a identificar, por supuesto, me encuentro yo con la jeringa, con guantes, con mascarilla, alcohol, también tenemos los test de alcohol, tijera y por supuesto los envases que posteriormente van a servir para el espécimen. Así que
Amigos, posteriormente mostraremos la tabla a la cual nos vamos a guiar para identificar cada una de las especies. Como punto inicial procederemos a contar el total de las especies recolectadas en los diferentes puntos. Como pueden observar en el video, hemos separado cada uno de los macroinvertebrados por su forma, lo cual nos ayudará a identificar la especie, además de la cantidad de cada espécimen, de acuerdo a su familia. Una vez identificado el orden y la familia de cada macroinvertebrado, procederemos inmediatamente a realizar el cálculo de la sensibilidad de cada macroinvertebrado, lo cual nos arrojará un dato específico del nivel de contaminación del agua. Aquí con esta pizza vamos a realizar la extracción del macroinvertebrado para ponerlo en el recipiente adecuado. El análisis total de macroinvertebrados nos da un resultado de 6,14, el cual nos ubica en la sensibilidad ambiental de los macroinvertebrados con una calidad de agua regular y una calificación en un rango de 5 y 6, lo cual nos indica que la calidad del agua no es apta para el consumo humano y no apta para la agricultura. Ya, entonces ahí en el video ya observamos cómo es el monitoreo de red de patada y también de server, ¿no? Entonces, como decían ahí en el video, como les dije, en el server consiste, siempre se hace en lugares no muy profundos porque el marco de la red debe quedar libre, digamos, la parte del agua debe quedar más o menos por acá, bajo del marco. Y entonces, por eso es que siempre se hace en lugares no tan profundos, ¿no? Se lo deja por un minuto puede ser, mientras la otra persona coge y le mueve las piernas, entonces en un minuto. Y darle de patada, pues como dijeron, ¿no? Se puede hacer uno solo, moviendo las redes, los mangos, o también con una persona que vaya adelante haciendo algún movimiento para que los macroinvertebrados se liberen del sustrato y queden atrapados en la red. Ya, ahora vamos a ver en un métodos para aguas profundas, ¿no? A veces hay lugares, investigaciones que necesitan saber un poco más a profundidad, digamos, más específico en macroinvertebrados de hábito bentónico, ¿no? Entonces aquí suelen utilizar otros tipos de técnicas, ¿no? Una técnica que esa es el muestreo con dragas. Esta sirve para obtener muestras bénticas. Hay diferentes tipos, pero todas están diseñadas para utilizarse en sustratos suaves de sedimentos finos. Generalmente se bajan desde botes o muelles utilizando una soga o cable. Diferentes dragas tienen varias formas de sellar la muestra al subirla a la superficie. Cada muestra se preserva individualmente y se transporta al laboratorio para su análisis, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? Como por ejemplo, ustedes quieren hacer de la parte, su punto, colocaron punto inicio de la laguna, pues ahí es un poco bajo. Ponen punto medio de la laguna, saben que en el medio de la laguna es profundo, y ponen punto final ya al final de la laguna, ¿no? Entonces, en el punto medio necesitan tener otras técnicas para poder recolectar macroinvertebrados. Entonces, esta técnica es una de ellas, ¿no? Vamos a ver un video donde han utilizado las lagas, pues es un monitoreo de más de suelo, ¿no? De componente abiótico. Pero lo vamos a ver para que vean que más o menos es lo mismo, ¿no? Así se hace, se coge el sustrato y luego se identifica. Bienvenido a tu práctica en línea. Método en campo para la recolecta de macroinvertebrados bentónicos. El bentos es el conjunto de organismos que se encuentran asociados al fondo de los cuerpos de agua. Los organismos del bentos pueden ser clasificados en función de su talla.
por lo que se les denomina microventos aquellos organismos menores a los 63 micrómetros, melloventos a los que tienen tallas entre 63 y 500 micrómetros, y macroventos a los organismos mayores a 500 micrómetros. Existen otras clasificaciones, como aquellas por la posición en la que se encuentran los organismos en el sedimento. De esta forma, se les conoce como infauna a aquellos que habitan dentro del sedimento, y epifauna a los que habitan sobre el sedimento. El bentos constituye un eslabón importante en la red trófica de los ecosistemas acuáticos. Su papel reside en la transferencia de energía entre los productores primarios y los consumidores. Los organismos bentónicos están mayormente representados por los moluscos, crustáceos, poliquetos y equinodermos, aunque dependiendo del tipo de cuerpo de agua, pueden ser comunes larvas de insectos, oligoquetos, nemátodos e irudíneos. Antes de salir al campo para la recolecta de muestras de invertebrados bentónicos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Planificar adecuadamente el muestreo, utilizando un GPS, mapas o croquis del área de estudio y de cada uno de los sitios de muestreo. Asimismo, seguir un cronograma detallado basado en el número de estaciones de muestreo y la accesibilidad a estos. Organizar los materiales y equipos de campo adecuados. En este video se mostrará el método de recolecta de macroinvertebrados bentónicos en un cuerpo de agua costero somero. Durante la toma de muestras es necesario contar con la vestimenta y equipo de seguridad apropiados, como son botas o zapatos antiderrapantes, ropa para la protección solar como pantalón y camisa de manga larga, sombrero o gorra y en el caso que sea necesaria una embarcación para trasladarse al sitio de recolecta, se debe usar un chaleco salvavidas. Para la recolecta y fijación de las muestras, se requiere de varios materiales, soluciones de preservación y equipo, los cuales se mencionan a continuación. Un GPS para la ubicación de los sitios de muestreo. Equipo multiparámetro para obtener los valores de los parámetros ambientales. Tamiz de 500 micras, el cual es un instrumento provisto de una malla que permite separar por tamaño los sedimentos y retener los organismos a estudiar. Draga ponar, la cual consta de dos mandíbulas que se accionan desde la superficie mediante un mecanismo de resorte o de palanca. La draga se complementa con un cabo para operarla desde la superficie. Tubo nucleador de PVC, de aproximadamente 50 centímetros de largo y 6 pulgadas de diámetro, con dos asas en el borde superior y un tapón o válvula para ser vacío, y en el borde inferior cerrado. Formatos de campo en donde se anotará toda la información. Lápices y marcadores de tinta indeleble. Etiquetas de papel vegetal u otro resistente al agua. Bolsas de plástico o frascos de boca ancha de medio galón para preservar las muestras. Los frascos deberán ser de boca ancha con el fin de no entorpecer la introducción de la muestra. Bitácora de campo, preferentemente de pasta dura. Cubetas y palanganas para ayudar a realizar el tamizado y concentrado de las muestras. Formol al 4%. Solución de cloruro de magnesio con rosa de bengala. Una vez establecida la estrategia de muestreo y preparado el material, se procede al abordaje de la embarcación que llevará al personal al sitio de muestreo. Cuando se llega a la estación de muestreo, primeramente se llenarán los formatos de campo, escribiendo la fecha y el número de la estación. Posteriormente, se deberán medir algunas variables hidrológicas de la estación, como la temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad y profundidad. Estos constituyen datos importantes que servirán en la interpretación de los resultados. La medición de las variables ambientales siempre deberá realizarse antes de la alteración del sitio de muestreo, es decir, antes de la recolecta de las muestras. Para la recolecta del sedimento con el nucleador, se procurará que el sitio de recolecta no tenga más de 60 centímetros de profundidad. De otra manera, se recomienda usar la draga ponar. El nucleador se deberá enterrar en el sedimento hasta una profundidad de 10 centímetros, que es hasta donde se espera se encuentren los organismos del bentos. En una laguna costera como las de Yucatán,
Más allá de 10 centímetros de profundidad, empieza la zona anóxica. Cuando se logra enterrar el nucleador hasta la profundidad deseada, se coloca un tapón en el agujero superior para lograr un efecto de vacío y se procede a sacarlo del sedimento junto con la muestra, realizando movimientos de lado a lado y de adelante hacia atrás. Cuando se utilice la draga, esta debe descender de forma lenta y continua hasta el fondo, momento en el cual se accionará la palanca para cerrar las mandíbulas. Posteriormente, la draga debe ser elevada lentamente por medio de un cabo. Esta acción permitirá que el agua salga con la menor pérdida de muestra. Se tomarán 3 repeticiones por estación. Esto es suficiente para la determinación de la estructura de las comunidades del Ventos. Una vez obtenida la muestra, ya sea con un nucleador o con una draga, se procederá a vaciarla en una cubeta o palangana para posteriormente realizar el tamizado de la muestra. El sedimento se tamizará cuidadosamente in situ, usando agua del mismo sitio de recolecta. Para realizar el tamizado, se debe colocar un poco del sedimento en el tamiz de 500 micras, sumergiéndolo cuidadosamente en la columna de agua. Esto para no perder muestra, al mismo tiempo que se realizan los movimientos de lado a lado para que el agua y el sedimento fino se filtren. Este procedimiento se repetirá hasta haber tamizado toda la muestra. Una vez tamizada la muestra, se colocará individualmente en las bolsas o en los frascos de plástico donde previamente se añadió cloruro de magnesio con rosa de bengala, con la finalidad de que los organismos contenidos en el sedimento se tiñan y se relajen para facilitar su posterior separación en el laboratorio. Se dejará actuar por 30 minutos la solución y posteriormente se añadirá a la muestra fórmula al 4% para fijar a los organismos. Todas las muestras deberán ser etiquetadas para facilitar su identificación y no se confundan entre ellas. Usar lápiz para anotar con letra legible el nombre de la localidad, número de estación, número de repetición, fecha, hora, profundidad y coordenadas. El papel de las etiquetas deberá ser resistente al agua, ya que se colocarán dentro de las bolsas que contenga la muestra. Estos mismos datos serán anotados en la bitácora de campo. Posteriormente, se debe proceder al cierre hermético y protección adecuada de cada una de las muestras para su traslado. Concluida la toma de muestra, se limpian los equipos con agua dulce, para que no lleven restos de arena ni agua salada, y se asegurarán las muestras para su transporte al laboratorio. Nos vemos en tu próxima práctica en línea. Ya, entonces ahí ya observamos cómo se hace el monitoreo de partes de macroinvertebrados en partes profundas, ¿no? Como suele haber, a veces hay investigaciones que necesitan hacerlo en puntos que son profundos, entonces ahí nos indicaban unos métodos que podemos realizarlos, ¿no? También, pues en el video también se observaba eso del tamizado, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ahí tú liberas el sustrato que está en exceso y quedan solo la muestra, lo que son los macroinvertebrados. Ya, entonces, de eso, esas son las técnicas entonces que hemos visto. Entonces, recuerden que tenemos técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, ¿no? Entonces, las cualitativas, pues, es técnica de búsqueda de piedras, pues, técnica de con la red de mano, y también las cuantitativas, que es la de Surber y la red de patada, ¿no? Esas son las técnicas cuantitativas. Y también cuantitativa puede ser también de aguas profundas, el método con plagas, ¿no? Porque se puede poner por tamaño de muestra, no por cuántas muestras sacaste. Entonces, por ahí se obtiene el esfuerzo de muestreo. Ya, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está entendido todo esto? No, ya. ¿Cómo, Ana? Disculpa, no te escuché. Le decía que no. ¿Por qué, Ana? O sea que no habían preguntas, porque Ah, está entendido.
Ah, sí está entendido. Ah, pensé que no porque pensé que había alguna observación. Ya, entonces, hasta ahorita no hay preguntas, entonces quedó todo bien, ¿no? Ya, listo. Entonces, luego de eso que ya hacemos el monitoreo, tenemos que hacer la conservación de muestras y la fijación, ¿no? Vamos a ver un poco de que cómo se hace la conservación. Entonces, por ejemplo, ya en nuestra estación, ya sea nuestro hogar o un laboratorio, tenemos que tener, por ejemplo, un microscopio, ¿no? O también usamos lo que es lupas, o también hay unos microscopios que saben vender en Mercado Libre, unos microscopios muy pequeñitos, pero sirven para lo que es el uso de macroinvertebrados. Necesitamos también cajas Petri de 2 y 3 divisiones, bueno, cajitas para separarlos. Y necesitamos lo más principal que son pinzas entomológicas, ¿no? Esas son necesarias para poder sujetarlos porque son organismos que son muy sensibles, entonces tenemos que sujetarlos de la mejor forma. ¿Cómo identificar los macroinvertebrados? Hay que separar las muestras del área de control del área afectada para evitar confusiones durante la identificación y el análisis. Luego dice saque los macroinvertebrados de cada uno de los frascos y mezclarlos y colócalos en un recipiente plano y limpio con un poco de alcohol o agua para que los pueda distinguir mejor, ¿no? Entonces nos dice que una vez que ya tenemos los macroinvertebrados, tenemos que sacarlos y tenemos que ponerlos ya en recipientes un poco más limpios, ¿no? Aquí se suele poner pues lo que es alcohol al 70% y o formol al 10% para poder conservarlos y que no se dañe nuestra muestra. Dice que con la ayuda de la lámina de identificación agrupe los individuos que se parecen entre sí, identifique a qué grupo pertenecen y cuente cuántos individuos tiene de cada grupo. Repita este proceso con los macroinvertebrados recogidos en otro frasco. Entonces dice que una vez que ya estemos haciendo la clasificación, eh, tenemos que tenemos que guiarnos en las claves, ¿no? En las guías de identificación y tenemos que ir separándolos, ¿no? Por ejemplo, en el video nos indicaba, pues, que ellos se están separando por el método de la forma de macroinvertebrados. Entonces, más o menos por ahí se pueden ir guiando para luego identificarlos, ¿no? Las personas que conocen mucho de macroinvertebrados, que se especializan en esto, ellos los identifican ya al ojo nomás, simplemente los miran y ya van clasificándonos. Bueno, las personas que no conocemos mucho de eso, sí creo que nos vamos a demorar bastante para saber cuántas colas tiene o qué sé yo, por ejemplo, si es que tiene antenas, no antenas, no sé. Entonces es un poco más complicado. Como dije, la preservación se puede hacer formol, no ha sido al 10%, disculpen, ha sido al 4% nomás, y alcohol al 95%. Dice que se pone en un frasco de 500 ml y dice que en el lavatorio se conserva en alcohol al 75%. Bueno, aquí creo que hay un error. Bueno, básicamente siempre se conserva el 70% en alcohol y el 10% en formol. Ya, y aquí les he colocado un video acerca de cómo hacen el proceso de una vez de la fijación de eso. Entonces vamos a verlo, pero lo vamos a ver el video luego de que se acabe la sesión de esto, porque ya me nos acaba, falta menos de un minuto. Y cuando vuelvan les coloco el video ya para ver eso.
Ya, entonces vamos a ver un video sobre cómo hacen la fijación de macroinvertebrados, cómo los conservan. Eso vamos a ver ya para que ustedes vean cómo lo hacen en el laboratorio. Tu práctica en línea. Método en laboratorio para la separación y preservación de macroinvertebrados bentónicos. Se consideran como macroinvertebrados bentónicos a todos los animales invertebrados que tienen un tamaño superior a 500 micras y que se encuentran sobre o entre el sedimento. Constituyen a un grupo importante en la zona litoral y el fondo del océano, lagos, lagunas y ríos. Los macroinvertebrados que habitan las zonas costeras están ampliamente representados por diferentes familias de moluscos, crustáceos, oligoquetos y poliquetos. Para su estudio, es necesario la recolecta y fijación en formol de muestras en campo. Una vez en el laboratorio, las muestras se lavarán con agua dulce para eliminar todo el formol. Para el lavado, es necesario contar con un tamiz de 500 micras, palangana y frascos de boca ancha. El lavado se realizará colocando la muestra en el tamiz de 500 micras y por debajo de este un recipiente para evitar pérdida de muestra. Posteriormente, se adicionará agua dulce, poco a poco con ayuda de una manguera o directamente del grifo hasta eliminar completamente el formol de la muestra. Este procedimiento debe ser con poca presión de agua, ya que si el chorro de agua es muy fuerte, puede llegar a maltratar a los organismos que se encuentran en el sedimento. La muestra lavada quedará teñida de rosa, lo cual será normal, ya que se adicionó rosa de Bengala al momento de la recolecta para facilitar la observación de los organismos bajo el microscopio. Enseguida, la muestra será colocada en un frasco de boca ancha. Para comenzar con la separación de los macroinvertebrados del sedimento, es muy importante tener un conocimiento previo de lo que se encontrará en la muestra, es decir, haber revisado algunos esquemas o fotografías de los principales grupos de bentos, crustáceos, moluscos, poliquetos. De lo contrario, será complicado encontrar a los organismos. Se procederá a colocar una parte de la muestra en una caja de Petri, bajo el microscopio estereoscópico, y con ayuda de agujas y pinzas de disección, se separará a los organismos del sedimento. Se tendrá que ser cuidadoso al momento de separar a los organismos, ya que algunos son de tamaño muy pequeño. Es por eso que la cantidad de muestra colocada en la caja de Petri será de una cucharada sopera aproximadamente. Una manera de revisar el sedimento es colocar toda la porción de muestra de un lado de la caja Petri, ya sea a la izquierda o a la derecha, e ir pasando todo el sedimento procesado poco a poco del otro lado. Y así se asegura que la cantidad de muestra colocada en la caja Petri fue revisada en su totalidad. En el caso de que la muestra no pueda ser revisada por completo, se colocará en frascos de boca ancha y se le añadirá alcohol al 70% para su posterior análisis. Los organismos que se hayan teñido de rosa facilitarán su ubicación y separación. Una vez procesada toda la muestra, se procederá a separar en grandes grupos taxonómicos a los organismos encontrados, como son poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos, etc., con ayuda de guías, catálogos y claves taxonómicas. Para tener un mejor orden en el procesamiento de la muestra, previamente se etiquetarán frascos pequeños con alcohol al 70% y cada uno se etiquetará con la leyenda de crustáceos, poliquetos, moluscos y otros. Esto facilitará la separación de organismos en los diferentes grupos. Cada vez que se vaya colocando un organismo en su frasco correspondiente, también se registrará en una bitácora. Esto para llevar un control de cuántos organismos por frasco se encontraron. Se registrará en la bitácora la cantidad de individuos encontrados en la muestra, anotando a qué grupo taxonómico corresponde, la fecha, persona quien procesó la muestra y la estación de muestreo. Los viales o frascos deberán estar correctamente etiquetados con el nombre del taxa, fecha de colecta, localidad y estación de procedencia. Finalmente, los viales con las muestras se resguardarán en el acervo del laboratorio para posteriores validaciones o revisiones. Nos vemos en tu próxima práctica en línea.
Ya, entonces ahí ya observamos cómo se hace lo que es la fijación, ¿no? Y también la clasificación de los macroinvertebrados, ¿no? Entonces, bueno, como dice que todo quedó entendido, voy a hacer algunas preguntas a ver si todo quedó bien entendido. Maricel, por ejemplo, dime un método cualitativo para hacer monitoreo de macroinvertebrados y en qué consiste, Maricel Vera. Buenas tardes, Cintia, ¿sí me escucha? Sí, buenas tardes, sí te escucho. Recuerden que esto va a ser Un, participación en clase del día de hoy, porque me dijo dijeron un método, cualitativo y en qué consiste. sería uno de el muestreo de red de mano, la que va en forma de D. ¿Ya? ¿En qué consiste? Eh, bueno, este consistía en capturar macroinvertebrados, ya sea debajo de hojarascas o también mencionaba rocas. No, ese es otro método ese de buscar directamente en piedras y en hojarasca. Eso, recuerdas que con las pinzas se coloca directamente, se coge del Ah, plato y se coloca. confundí. Ya, ese método, recuerden que ese método, gracias Maricel, ese método ustedes hacen barridos, ¿no? Barridos de la parte eh, del sustrato, ¿no? Pero hacen un barrido, por ejemplo, como esto, ¿no? Entonces van cogiendo sustrato. Y esto se puede utilizar en lugares un poco más profundos, ¿no? O en lugares un poco complejos, como ustedes ven aquí, que es casi pantanoso. Es como hacer un barrido, ¿no? Ya, a ver, Kirly, dime un método cuantitativo y cómo se lo hace. Kirly Tuapanta. Ya, parece que no está Kirly ya. Hasta ahora Kirly no me respondió. Em, Ana, disculpa, tal vez en la misma pregunta, un método cuantitativo. ¿Y en qué consiste? De macroinvertebrados. Me pregunto a mí. Sí, ahora Ana. Ajá. Ok, recuerdo que habló de la red Surver, de la recolección de utilizando este equipo de red Surver, que se basaba en tomar muestras, por así decirlo, de macroinvertebrados acuáticos y el nivel del agua debe estar no más alto que el marco superior de la red. Y pues primero se recolecta, se lo almacena, se lo lleva a un microscopio a ver si es que eh, los, los bichitos, los macroinvertebrados, pues se les puede identificar. Claro que va a haber macroinvertebrados que van a ser un poquito más grandes y a simple vista se puede identificar, pero hay algunos que sí necesitan de un microscopio. Ya, Ana, en ese método, ¿se lo hacen aguas profundas o aguas no profundas? En aguas no profundas. Ya, ¿durante cuánto tengo que estar con esa resolver ahí? ¿Qué tiempo? Um, bueno, yo tengo entendido que pueden ser unos 10 minutos, deben ser en varios puntos. Sí, en un minuto. Mayormente se Ah, ok. maneja en un minuto cada Ya dentro Ujú. de, por cada muestreo, claro, sí. Sí, Yo pensaba ajá. que en todo el No, lugar. en todo lugar sí puede ser más. Ya, entonces esto está bien. Em, están pocas personas. Jennifer. Jennifer, una consulta. Jennifer López.
Por ejemplo, el método ¿en qué consiste el método de red de patada? ¿No está Jennifer? Ya, hasta ahora les coloco la nota, ya. Como no está, entonces va uno. Jessica, la misma pregunta. ¿En qué consiste la técnica de red de patada? ¿Cómo se lo hacía? Ya, tampoco está Jessica. Bueno, hasta ahora tienen también uno. Listo. Entonces, esta técnica, recuerden que la red de patadas solo es una red que se sujeta, como ustedes ven aquí, como cuando están haciendo, cerniendo lo que es arena. Entonces se la coloca en la parte de contracorriente y se va meneando, ¿no? Tratando que levantar las piernas y eso para que los macroinvertebrados digamos, se liberen del sustrato. O también puede ser que una persona vaya adelante y vaya él moviendo las piernas, ¿no? Vaya moviendo el sustrato y ahí van los macroinvertebrados van quedando aquí atrapados. Solo eso consiste en la red de patada, nada más. Y es una red que tiene medidas de unos 50 de metros de ancho por unos 50 de largo. Ya, entonces, con eso hemos acabado lo que es los macroinvertebrados. Y aquí tenemos un ejemplo de una clave dicotómica de macroinvertebrados que cómo podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, nos dice en la primera animal con apéndices articulados, animal sin apéndices articulados, entonces vamos viendo por medio de las características, podemos ir identificando hasta llegar al género, no al género, hasta llegar a familia, porque siempre casi solo se llega a familia porque en familia hay un índice, el índice AMBI, que se utiliza para hacer evaluaciones de calidad del agua. Ya, entonces tengo otro video más que les voy a colocar. Video es de un trabajo, de un proyecto que se ha hecho junto a la comunidad. Ahora, como les digo, se está haciendo mucho de esto de trabajo comunitario. Entonces, aquí han hecho sobre los macroinvertebrados y vamos a ver en qué consiste el proyecto, ¿no? De investigación. Hubiera traído un tarro de una vez. No es el mismo que nuestro. No, lo que nosotros tratamos de mirar es qué animalitos hay, qué es lo normal a través del año, y para eso vamos a usar 2 años, qué es lo normal en la época seca, qué es en la época húmeda, en la época intermedia, y con ese nivel de saber cuántos tipos, nosotros le llamamos la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, es cuántos tipos distintos de organismos vamos a encontrar allí en las diferentes épocas del año. Una pueden ser unos tipos, en otras no. Como tenemos estas riberas que son un poquito altas, pensamos en estas redes que se extienden y la idea que nosotros vamos a hacer es, por donde está la plantita, vamos recorriendo. Con la misma corriente vayan quedando atrapados. Entonces, eso es importante. Vamos a hacerlo de esa manera, pero hay otro punto muy importante acá. Y es que nosotros vamos a encontrar ahí que diferentes tipos de sitios donde pueden vivir los animales. Vamos a encontrar troncos, hojarasca, vamos a encontrar plantas, hay una parte que es solo arenal. Entonces, la idea es que nosotros a lo largo de aproximadamente 100 metros vamos a tratar de hacer ese movimiento que todo vaya quedando ahí.
Lo que va quedando acá y que se nos llena, lo vamos a pasar a este cernidor. Y en este cernidor, pues podemos mojarlo en el agua para que no se nos acumule de tierra y dejemos nada más lo que es la hojarasca de los animales. Y pasamos al siguiente punto. Removemos. De pronto alguien adelante puede ir moviendo las cosas con un palo, exacto, para que pueda ir cayendo. ¿Listo? Ese es el primer punto. Y cuando hayamos terminado, lo que vamos a hacer es en esta bandeja servirlos. Muy bien, servirlos. Entonces, aquí los servimos y extendemos. Y la idea es que nosotros, una vez hayamos extendido, empezamos a explicar cuáles son los organismos que están allí presentes. Lo que viene después de que separemos es tratar de saber qué hay ahí, ¿cierto? Pues para saber qué hay allí, qué es cada uno, hemos traído una guía de campos. Tenemos una pequeña lupa y en esta pequeña lupa es para que cuando quieran identificar, pues pudieran acercarse porque hay algunos que son muy chiquitos. Tenemos una libreta, que la idea es que con esa libreta anotemos. No, mira, 24 de julio del 2022, punto tal, de la quebrada, la raicita, finca de Reinaldo. Estábamos y los que participaron y nosotros encontramos tantos organismos. Visitamos este tipo de ambiente. Arasta, roca, tal, arena. Y encontramos de este animalito, antipo, tal, ácaro, tal. Entonces la idea es que hagamos un análisis así. Cuando nosotros hacemos eso, eso nos permite calcular un indicador que es una medida, como es la temperatura, y que permite calcular en qué calidad está. Finalmente, los animalitos que vayamos encontrando los vamos a echar en los tarritos. Si gastamos 2 tarritos, no hay problema. En esos tarritos, la idea es que ustedes anoten la fecha del día que hicieron el muestreo. Este muestreo se hace una vez al mes. Y en ese muestreo, pues anotan, meten los bichitos y anotan, le toman fotos. Esos tarritos le echan un poquito de alcohol, es un alcohol potente, un alcohol casi como un 95, 96%. Con un gotero que saca, echan unos 2 chorritos, como 2 partes de alcohol por 2 partes de agua o una parte de agua. Quedan, esos bichitos quedan preservados para la persona. Y no se nos da. Y también hay por acá un gelcito que también le echan una gotita y ese gelcito ayuda a que se ponga que se llama glicerina. Y que bueno, pero para la sterilidad no quedan en polvito, sino que quedan blanditos de tal manera que uno lo pueda abrir bien y mirarle bien. 3 pasitas para que ¿listo? Ya, listo. Entonces ahí ya observamos como, pues, algo de sencillo, ¿no? Un monitoreo que han hecho comunitario de una región, parte de Colombia, y ahí pues ya observamos que hicieron el monitoreo con una red de mano, ¿no? Que es lo más a menudo que se utiliza. Entonces, hasta ahí vamos a tener un descanso de 10 minutos y en 10 minutos volvemos, ¿ya? Una cosa más, el clima está un poco cambiando, entonces creo que por acá va a caer una tremenda lluvia. Entonces, si en caso me desconecto o pasa algo, es por temas de que se fue la luz, ¿no? Se va la luz acá, casi cuando llueve así bastante sabéis la energía. Entonces, para que queden en cuenta, ¿no? Si en caso ya eh, me desconecto, ya quiere decir que nos vemos mañana. Entonces, vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿ya? A las 5:10 volvemos, ¿ya? Para seguir con el tema. Inge, buenas tardes. Por acá también está lloviendo duro y casi no se escucha bien por el Eh, aeropuerto. sí, buenas tardes, Marlene. Sí, casi en todo está lloviendo bastante. Entonces, por eso, si en caso nos va, digamos, la clase, me voy, quiere decir que es para mañana, ya. Para mañana seguimos con la clase, ya, porque se fue la luz o el internet pasó algo. Ya, entonces, Ok, Luis. en 10 minutos, 5:12, volvemos, ya, para continuar. Listo. Ya.
Ya, entonces vamos a continuar con la clase, ¿ya? Ya volvemos del descanso, ¿ya? Entonces ahora nos toca ver lo que es la ictiofauna, ¿no? Ictiofauna igualmente es un componente muy importante, también se toma en cuenta en las consultorías ambientales. Ictiofauna y macroinvertebrados también siempre saben pedir biólogos que se especialicen en eso. Y también igualmente en los estudios de impacto ambiental, pues las personas que se dedican, ya sean técnicos en monitoreo ambiental u otra carrera que sea ambiental, también tienen que hacer estos estudios, ¿no? Para hacer los levantamientos de información, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de la importancia. La ictiología, pues, es una rama de la biología que estudia todo lo referido a los peces. Con peces nos referimos a organismos vertebrados que son acuáticos, como por ejemplo los tiburones, rayas, peces óseos, entre otros. Los peces son uno de los principales grupos de organismos que viven en los ambientes acuáticos de todo el planeta y son componentes fundamentales para el adecuado funcionamiento y regulación de dichos ecosistemas. Los peces de agua dulce es un grupo que está distribuido casi en todo, están distribuidos en todo el planeta. El nivel de conocimiento de fauna difiere entre cada continente, pues ustedes conocen, ¿no? Que por ejemplo, hay partes, en Estados Unidos hay otro tipo de especies de peces, y por ejemplo acá en Ecuador son, pues en la parte sur, son otros tipos de especies, puede ser, ¿no? Entonces siempre difiere el tipo de especies, la diversidad. A nivel de Sudamérica se estima la existencia de 6.000 a 8.000 especies, en donde su diversidad, morfología y ecología son muy diversas, pero casi siempre son amenazadas a nivel de hábitat. Por ejemplo, nosotros aquí en lo que es la parte de nuestra provincia, como somos parte de la Amazonía, pues nuestros ríos tienen una gran diversidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dice que en la cuenca del río Amazonas se puede encontrar 3.000 especies que se han registrado hasta ahora, ¿no? Pero pues pueden haber muchas más que todavía no se han identificado. En Ecuador se han descrito 948 especies de peces de agua dulce e intermareales. A nivel global representa el 7,3% de peces de agua dulce y el 17% de especies del neotrópico. De total, 824 especies son dulceacuícolas y 36 especies de las que se han registrado pertenecen al endemismo. Por ejemplo, el orden Cheraciformes es el grupo que más abunda en el país y luego le sigue el grupo de los Siluriformes. El orden Cheraciformes, aquí, por ejemplo, encontramos lo que son, ustedes tal vez conozcan las viejitas, encontramos las dicas, encontramos cachamas. Entonces, aquí este orden siempre es un poco más abundante. Y el grupo Siluriformes, pues este grupo está compuesto por ejemplo, los bagres, los campeches. En este grupo encontramos a ellos. También nos dice que son una fuente de alimento para otros animales y también mantienen el equilibrio en el medio ambiente. También controlan las poblaciones de otros organismos dentro de los cuerpos del agua. Por ejemplo, si hay una gran reproducción de insectos acuáticos, los peces se alimentan de ellos y así evitan que se reproduzcan excesivamente, ¿no? Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que dice que se alimentan de insectos acuáticos. Por ejemplo, ustedes ven que aquí en lo que es la parte de los ríos aquí en la provincia siempre suelen tener un nivel de contaminación. Entonces hay gran cantidad de proliferación de dengue, ¿no? Entonces lo que hacen los peces es comerse los huevecillos o las larvas de esos insectos y así controlan lo que es el incremento de casos de dengue, ¿no? Por ejemplo, en este grupo existe un grupo
de peces que se llaman los peces mosquitos. Es un pez que se ha adaptado a contaminación muy excesiva y estos peces se los sabe utilizar en temas de monitoreo ambiental, pues ellos controlan la proliferación de dengue. Y a veces, pues estos peces no son de la zona, estos peces son introducidos y en ciertos países se introducen por el tema de eso, ¿no? Por el tema de salud para eliminar lo que son los casos de dengue. Por ejemplo, en nuestra provincia, nosotros conocemos que las comunidades indígenas, ellas son los que más se benefician de la parte de los peces, pues al estar pues son sus tradiciones culturales, la pesca, ¿no? Entonces aquí ellos utilizan diferentes artes de pesca, saben utilizar la atarraya, saben utilizar trasmayos, saben utilizar anzuelos y también arpón, ¿no? Entonces por medio de estos métodos ellos capturan peces y los peces pues son una fuente de proteína para las comunidades indígenas. Algunas pescadoras también emplean una planta ictiotóxica llamada barbasco. Esta planta, ustedes pues seguramente han escuchado, esta planta lo que hace es que los peces tengan un grado de quedarse un poco expuestos a capturarlos y a otros saben morir, ¿no? Entonces es como un veneno que se aplica en el agua. Y esto, por ejemplo, en temas de hacer monitoreo, esto no se usa, es prohibido usar esto, ¿no? Porque al momento de ustedes aplicar el barbasco, ellos matan todo tipo de especie, ¿no? Saben matar lo que son las especies pequeñas, entonces no es recomendable utilizar esto, ¿no? También dice que parte de ellas suelen ser de importancia comercial, les ofrecen para la venta a intermediarios o en restaurantes de comida típica para la preparación de la gastronomía tradicional como de caldos y maitos, ¿no? Entonces, como conocen, existe eh, una gran importancia cultural, pues aquí se preparan lo que son los platos de maitos, platos de los caldos de Campeche. Entonces, para ellos es algo de su gastronomía tradicional, ¿no? Entonces, tiene gran importancia. Eh, por ejemplo, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mencionó que el 17% de consumo de proteína animal y el 6,7% de las proteínas consumidas se derivaron de la pesca. Este tipo de carne complementa la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades aisladas. Por ejemplo, en los estratos socioeconómicos bajos y en comunidades indígenas, pues la pesca se convierte en una actividad de subsistencia, ¿no? Ustedes conocen que a veces, pues, las personas que tienen condiciones muy precarias, ellos suelen ir a pescar, ¿no? Para poder tener un sustento económico, ya sea para la venta, saben vender, o también para la alimentación de sus familias. Ya, entonces vamos ahora ya hablando un poco ya que vimos la importancia de peces, ya vamos a entrar a lo que es el monitoreo de peces, ¿no? Ya se acabó la sesión, falta menos de un minuto, vamos a esperar que termine la sesión y volvemos para complementar esto del monitoreo. Ya, listo, entonces vamos a ver lo que es el monitoreo de peces, ¿no? Nos dice que para el muestreo de peces, previamente se realiza una inspección y evaluación de las características de los sitios potenciales de monitoreo y el grado de accesibilidad. En cada sitio establecido se identifican los hábitats disponibles para el monitoreo o muestreo,
la densidad y tipo de vegetación circundante al cauce, como también las zonas con una pendiente fuerte, con un resalto hidráulico, puede ser cascadas, encañonadas y áreas erosionadas. Entonces, siempre para hacer un monitoreo de peces, siempre tenemos que conocer las eh, los mejores lugares para nosotros aplicar los artes de pesca. Dice que adicionalmente se recomienda realizar una revisión bibliográfica de la ictiofauna presente del área de estudio. Si fuera el caso, esta indagación previa permite analizar y conocer componentes para el estudio biológico de la zona. Entonces, tenemos que determinar antecedentes sobre estudios previos realizados en la zona o en caso de no existir información suficiente y así determinar las necesidades de muestreo. Tenemos que tener todos los recursos bibliográficos disponibles y los que nos van a ser útiles al momento de identificar los ejemplares. ¿Qué cosas no se permite en el muestreo? Pues no son permitido la utilización de técnicas agresivas de muestreo como sustancias químicas, eh, insecticidas, raticidas, sustancias de limpieza industrial, entre otros. O también venenos de origen natural como el barbasco, ¿no? Entonces, como les dije, aquí no se puede utilizar nada de esas técnicas o tampoco dinamita, eso no sirve para aquí. Esto es, ustedes conocen que esas técnicas lo que hacen es destruir toda la diversidad de peces. Dice que asimismo existen otros métodos que causan gradientes disturbios en el ambiente. Entre estos son los explosivos, tacos de dinamita. Por ningún motivo deben ser utilizados por el gran impacto negativo a largo plazo que conlleva sobre la fauna acuática y sobre también mamíferos, reptiles y anfibios. Tenemos cuáles son los métodos de muestreo. Pues en el trópico las metodologías para el muestreo de peces son variables. Hay que recalcar que gran parte de las técnicas pueden ser realizadas al anochecer siempre y cuando se disponga de linternas de cabeza de una potencia igual o mayor a 200 lumens. Pues mayormente siempre se dice que los peces, al momento de pescar a las 6 de la tarde, pues los peces tienen un, un estado de estadio retardante y se suele pescar más que en la mañana o en la tarde. Pero pues casi no se lo utiliza mucho porque ustedes conocen que en la noche ya es un poco peligroso ponerse a hacer estos artes de pesca. Entonces ya yo he visto que pescan ya, pero son como pescas ya deportivas o pescas de personas que desean pescar ya por su hobby. Pero aquí dentro de lo que es monitoreo, muestreos, casi nunca se lo hace en la noche. Siempre en la mañana o en la tarde. Entonces tenemos métodos cuantitativos y tenemos métodos cualitativos. Vamos a ver cuáles son los cuantitativos. Pues los cuantitativos son redes manuales y este método consiste en que son instrumentos funcionales en pozas o cuerpos de agua con poco flujo y calado. A menudo se utiliza para recolectar peces pequeños. Uno de los diseños más utilizados es la red triangular. Permite mantener la base muy cerca del fondo del río mientras se mueve la red hacia el espécimen o hábitat de interés, para posteriormente levantar la red fuera del agua con rapidez. Entonces, pues estas redes son de mano, se hace un barrido, pues ustedes ven, por ejemplo, con este tipo de red se saben siempre capturar lo que son peces de tamaño pequeño. Por ejemplo, las viejitas, las dicas, sardinas, se pueden atrapar con esta red. Y pues ustedes tienen que ver dónde están los peces y pues lo hunden y luego ya sacan la red hacia la superficie capturando todo lo mayor que pueden capturar. Ya tenemos otro arte de pesca que es el trasmayo. Pues el trasmayo son redes formadas por paños solapados que se ajustan a una misma línea o relinga. El modelo tradicional de los paños externos son iguales entre sí y poseen un mismo tamaño de ojo de malla, mayor a 5 milímetros, mientras que la malla interior tiene un ojo más pequeño agujero.
Los transmayos, ¿dónde podemos, dónde se los ubican? Pues se los puede ubicar en zonas paralelas o perpendiculares a la orilla, siempre y cuidando que no existan logos grandes, palos o islas de lechuguines que puedan enredarse o dañar el trasmayo. Entonces, el trasmayo, pues, se basa, no sé si lo conozcan, si lo han visto, acá está. El trasmayo es esto, ¿no? Es una red que se coloca y esto consiste en que los peces al momento que están nadando pues se queden atrapados en la red. Entonces ese es un método que nosotros podemos capturar, ver, ¿no? Pero recuerden que deben revisar constantemente porque algunos peces suelen quedarse ahí, suelen morir por ahorcamiento o cualquier cosa. Entonces, como una red de red de neblina, acá igualmente se hace lo mismo, ¿no? Se coloca la red y luego se verifica qué tipo de peces han caído. Aquí he colocado un video, pues vamos a ver el video de que es de algo de la captura, ¿ya? Hay cosas que no se piensan. Solo debes ser tú, Corneto. Derrite los comienzos helados. Hay cosas que no se piensan. Solo debes ser tú, Corneto. Derrite los comienzos helados. Del colapso, dura durante la noche y no genera urgencias repentinas. Del colapso, déjalo salir. No, Zapata, el video que tanto estaban buscando, vamos a aprender cómo lanzar una red tras mayo, cómo entrar, cómo dejar en el agua, cómo meter. Una red tras mayo necesita 0 kilómetros. ¿Qué lo vas a mover en el agua? 0 kilómetros. Pero primero vamos a jugar acá en la tierra, a ver, vamos a jugar. Vamos a desparramar las tomadas. Chancho, chancho, fondo, todo, callado. Capítulo, le voy a amarrar los sacos, fondo, chancho. Andado. Listo. Ahora amarramos en la red. Está poco, la bolsa, pequeña. 6 kilos, estaría bien. Además, damos la vuelta, y me cago más. Ahí tiene que ir así plano. No van a hacerlo redondo, porque si hace redondo se da vuelta. Plano, así. Y cuando no se dé vuelta en la red, todo se sale en vuelta. Bien. Tienes la cuerda bien, así queda acomodadito. Y una vez entendés, te jala y te lo quita la red, te lo quita. Bien ordenadito. Mira, como para casar, nomás.
Igual está ganando 1-0, va ganando. Partido de liga. El equipo ganó 2-0. Hoy se está jugando en Brasil. Y me aguantaron. Creo que son. Ahí lo. Al final lo. Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que fluidos y crece un equipo grande, la situación puede resultar desafiante. Vas a perder clientes, cada vez es más difícil gestionar tus ventas. Solución, CRM. Si un sistema CRM, puedes consolidar los datos de tus clientes, incluso sus historias de compras y sus precios. Puedes ejecutar un plan de marketing.
Ya. Entonces, ahí hemos visto cómo se hace el arte de pesca, ¿no? Lo que es con trasmayo, ¿no? Entonces, solo es una red que se coloca, por ejemplo, en un río, que nosotros vamos a hacer un monitoreo, ponemos en un río la red y esperamos 1 hora, 2 horas, ¿no? Y dejamos ahí, luego vamos a ver los peces que se han quedado atrapados, ¿no? Y esos peces, pues, los identificamos y los contamos para saber cuántos peces hay, ¿no? Ustedes me van a preguntar cómo se hace para que los peces no se haga el reconteo. Pues existen varias técnicas que se marca a la escama. Pues al final les voy a explicar eso. Pero suelen haber muchos que los peces saben ponerlos en gavetas y en las gavetas saben estar siempre ¿qué será? Cada 5 minutos van colocando agua para así que los peces tengan oxígeno y que no mueran hasta que ellos terminen su tiempo de pesca. Porque recuerden que cada arte de pesca tiene que tener un cierto tiempo de muestreo, ¿no? Por ejemplo, pueden pescar con anzuelos 1 hora, pueden pescar con de esa red de trasmayo 1 hora, pueden pescar con red de mano 1 hora, entonces todo ese tiempo tiene que ir registrando en su libreta de campo. Ya, entonces eso fue el trasmayo, ¿no? Ahora vamos a ver la pesca con red de arrastre, pues ustedes saben, es súper sencillo. Pues tal vez han visto cuando saben pescar en las piscinas. Se hace lo mismo, ¿no? Dos personas, una persona sujeta a un lado de la red y la otra persona sujeta al otro lado de la red y van cogiendo junto con el plomo, se van arrastrando, ¿no? Porque es una red de arrastre, entonces tienen que llevar tanto la parte de arriba como la parte del plomo, ¿no? Entonces van arrastrando y al final pues tienen que ver los peces que han capturado. Aquí igualmente les he puesto un video para pues que ustedes pues si en caso alguien no ha visto cómo se hace la pesca, entonces aquí lo pueden ver ya. Tu tiempo está enviando una frase que te recuerda. No se olvides. Busca eso que quieres en cualquier tienda del exterior y págase un día con tus ojos. Dice la manera segura de comprar. Acá están mis tres amigos, vamos a hacer Rey.
Pejerrey. No hay, ¿no? Gol, gol. Te ganó. Ya, entonces ahí vemos el otro arte de pesca, que es la pesca con red de arrastre. Pues es súper sencillo, ¿no? Una persona, pues entre dos personas van jalando lo que es la parte alta de la malla y la otra persona va jalando lo que es también el plomo, ¿no? Entonces así. Y también tenemos otro arte de pesca que es la atarraya. Pues las atarrayas son redes circulares con plomos ordenados en la parte externa de la malla con líneas secundarias que se unen a una principal o madre. Esta se sujeta por la persona que realiza el lanzamiento de la red. El tiempo y número de lanzamientos por estación es determinado previamente por los investigadores. Se usa en lugares abiertos donde se puede ejecutar el lanzamiento sin problema o interferencia al momento de lanzar o extraer la red por parte de la persona que ejecuta la acción. Se recomienda usar en aguas, se recomienda no usar en aguas oscuras cuando el río está con caudal alto, ¿no? Y en las noches. No se recomienda ir a hacerlo porque al momento de ustedes de tirar la atarraya puede ser que haya en ese lugar, haya lo que son palos, entonces la atarraya se va a quedar atrapada y para sacarla es un poco complicado, ¿no? Toca bucear y desprender. Entonces también en la noche tampoco no es seguro de hacerlo, ¿no? Entonces aquí vemos un lanzamiento de atarraya, ¿no? Así mismo, así se hace el lanzamiento, pues la persona que hace estos lanzamientos pues debe estar un poco más especializado en lo que es la pesca. Y así, por ejemplo, en este tema de arte de pesca saben utilizar lo que son los cebos, saben colocar lo que son las casas de esos, ¿cómo se llama? Uy, ya me olvidé. Pues son casas, por ejemplo, casas de los... No, me olvidé. Bueno, pero pueden utilizar algún cebo, ¿no? Pan o algo, ¿no? Entonces, colocan ahí, luego de un tiempo, pues de una media hora. Ah, también saben utilizar pollo, también pollo dañado, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, van y botan la atarraya y tienen un poco más de chance de capturar algo que no ha puesto cebo, ¿no? Igualmente les he colocado un video relacionado al lanzamiento de atarraya, ¿no? Para que ustedes vean cómo es el lanzamiento, ¿no? Eso se usa igualmente en los monitoreos, pues se sabe lanzar y eso depende, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren lanzar dos veces o tres veces, eso se coloca ya en la metodología. Hoy les voy a enseñar de cómo lanzar la atarraya, de cómo tirar la atarraya
Este video va para los nuevos que están aprendiendo a tirar la atarraya. Tirar la atarraya. Esta es una atarraya tipo bolsa. Ahí tenemos la atarraya. Y la cuerda nos ponemos en la mano izquierda. Yo soy derecho, lanzo con la mano derecha. Y me la pongo en la mano izquierda. Si tú eres zurdo, tendrás que ponerte en la mano derecha y con esa mano ya puedes usar la raya. Y me pongo así, de esta forma. Ahora recogemos la cuerda así. Esta es la nueva técnica, más fácil. Ahí. Ahora, este se está en la parte de atrás y queda bien ordenado. Primeramente hay que ordenar la atarraya para que salga bien, que esté perfectamente ahí. Ahora seguimos recogiendo en la misma posición. Siguiente, hay que medir siempre a la cintura que nos dé a la cadera. Ahí, luego agarramos y ya. ¿Sí? Tiene que quedar ahí. Siguiente, recogemos esa parte así, esa parte que no tiene plomo, nos ponemos en la boca. ¿Sí? Y siguiente, hay que dividir por la mitad. Ahí. ¿Sí? Ahora vamos a lanzar. Así tiene que quedar. Ahora sí, a lanzar se hizo. Mejor lance. Ya, entonces ahí observamos cómo es el lanzamiento de atarraya, ¿no? Entonces, como les dije, para el monitoreo, pues tienen que ustedes ver, por ejemplo, si en un monitoreo anterior que hicieron la investigación, lanzaron 5 veces, entonces ustedes también tienen que lanzar 5 veces, ¿no? Entonces, así pueden hacer hacer una comparación entre la cantidad de diversidad de peces y abundancia. Ya, entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Por favor, para que enciendan sus cámaras para hacer la toma de registro de asistencia, ¿ya? Ya para irnos a casa. Ya, gracias. Sí. Sí han estado, pensé que no estaban. Como está lloviendo, dejan de estar durmiendo todo el mundo. A ver. ah, Ya, listo. Entonces ya capturé. Entonces, mañana vamos a seguir, ¿ya? Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Gracias, hasta mañana. Ya, hasta mañana. Hasta mañana.